Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Los plantados. María Teresa Rafael Aceres. Aceres, tú no te aguantes esa lengua, Aceres. Lo tuyo es una chivatería tras la otra. Y oye. Ay, señor, esta mujer ha salido diciendo que el labrador, el que ella fue a ver allá, a Washington, el plantado, estaba tomando Coca-Cola, pero ya tú sabes, pero bastante, los pomoles, bum, 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 bum. Qué descrédito hacer. Es verdad que el traidor es traidor en cualquier parte. Señores, mire, desde que yo la vi, que vino de Bruselas, que aquello terminó como la fiesta en Guatá, de un coleguita de ella. Señores, de momento la vi ahí en Washington. La seguridad del Estado está en todas partes. Virurichi. María Teresa, yo sé que tú la mandaste para allá y todo eso. María Teresa te acaba de chivatear a tu amigo labrador. Señores, cuando yo la vi ahí, ya es que ellos van ahí a ver de verdad la magnitud. Yo conozco ese mostrico, si yo fui el que lo creé. Yo sí lo conozco. Cuando la vi ahí, uff, eso huele a peligro ahí. Te lo juro por mami. Y fíjate, chupó cámara, hizo su trabajo. Le impresionó todo. Ya supo lo que estaba haciendo el tipo. Se hizo la foto, la bandera, hizo su directa. Y cuando terminó de hacer la directa, ¿qué dijo? ¿Qué dijo, señor? No, yo no. Pero ya le digo la razón. Yo no creo en huelga de hambre. Y empezó a criticarlo. Señora, guárdate tus opiniones. Si vas a apoyar al hombre ahí y no te gusta la huelga de hambre, entonces ¿para qué fuiste tan lejos de tu casa? Allí. Guárdate tus opiniones, no has terminado la directa y ya estás diciendo a la gente que tú no crees en la huelga de hambre. Y cuando llegas a tu casa, coge, porque tú sí eres una chivatona psicológica, que si estás preocupado por él, que si pataquín, que si patacán, que si los riñones, pim bam, porque está tomando bastante Coca-Cola, pero ya tú sabes por bulto. Señores, cuando se ha visto un plantado tomando Coca-Cola, es un plantado americano, ¿eh? Qué falta de respeto. Oye, lo has delatado a hacer. Yo no sé si reírme o indignarme, pero lo has delatado. Yo sabía que la ibas a hacer. ¿Y ahora qué? No sabía. Fue sin querer. Ustedes son unos locos. Miren, señores. Bueno, ya ustedes saben que yo estuve unos cuantos años en la mazmorra de los Castros. Y yo me he plantado una pila de veces. Y tengo amigos que han perdido la vida en eso, ¿eh? Como la Armando Abreu Bodina. Mi amigo y mi hermano. Estuvo 60 días plantado hasta morir. Señores, mira, el plantado. No sé, más de falta de respeto, señores. Déjense falta de respeto, señores. Déjense falta de respeto, señores. Ay, mi madre, plantado tomando Coca-Cola. Ay, mi madre. Mire, señores, la plantadera tiene una regla y tiene sus códigos. Tanto para el preso como para el guardia. La plantadera solamente la he visto en prisión. Cuando salí, ahora es que he visto que la gente se planta en su casa. Eso yo nunca lo he visto. Y cuando te vas a plantar en un lugar público, ¿sabes? Nosotros los que vivimos afuera, como yo tengo un teléfono que es ilimitado, le puedo tener el teléfono 24 horas del día encendido, así, con la directa así. El mes entero sin apagarlo, ¿eh? Sin apagarlo, que no me va a gastar el internet. No me voy a quedar sin internet. Entonces se pone fijo para que el personal vea que tú no estás ni comiendo ni tomando líquido. ¿Sabes? Para que el proceso sea más rápido, ¿sabes? O se resuelve el problema o se jode esto. O queda para la historia como un euro. En la prisión, los guardias saben cuánto dura una persona sin comer y sin beber. Y saben cuando estás bebiendo. Y en cuanto tú te plantas en una prisión, tú dices que tú no vas a comer, usted lo primero que haces es quitar la ropa,
la tira para afuera, ¿sabe? Usted no acepta nada y ya. Y es por ir para allá. Ah, y la pila del baño, la pilita del baño, la cierra, ¿sabe? Y entonces vamos a ver cuántos limones trae un saco. Entonces cuando la policía te toma en serio, ¿sabes? Aprende que no soy eterno, que yo vengo del dolor, ¿oíste? Yo sí me he plantado una pila de veces en el tanque, ¿eh? Yo sí me he plantado, ¿eh? Y sé lo que es eso, ¿eh? Para que sepa. Hemos estado plantados y hemos ido a parar al hospital y en el hospital nos hemos arrancado los sueros. Cuando la policía ve eso dice hay que resolver este problema porque esta gente viene en serio. ¿Sabes? O eso es, o no lo resuelven o morimos. Una de dos. ¿Sabes? Pero bueno, fíjense, yo estaba... Bueno, era lo mejorcito que tenían ahora en las redes. Lo del señor labrador. Fíjate, yo no dije nada. Bueno, por lo menos algo. El hombre va a llamar aunque sea la atención ahí, algo. Pero ya viene esta mujer de María Teresa en su directa, caballero, vayan para ahí para que la vea. Y ha dicho que ese hombre está tomando Coca-Cola, pero ya tú sabes. A morirse. Ya. Pierde la credibilidad. Ya acabaste con el hombre. Porque ¿quién le va a hacer caso a un tipo que está tomando Coca-Cola? Esto es cafeína, ¿eh? Esto tiene azúcar. Esto te reactiva. Y si es así, bueno, caballero, ya, esto es plantado. Esto es plantado y tomando Coca-Cola. Has acabado con ese hombre, mi hermana. Has acabado. Yo sabía que tú ibas a ir para allí, para que ustedes vean que el traidor en ninguno de los dos bandos sirve. La mandaron para ahí. O ella fue para allí. Pero siempre va a matarte todo lo que tú estás haciendo para después decir. No era amiga de ninguno, ni de Virulichi, ni el labrador, ni de nadie. Lo has chivateado hoy por internet, caballero. Ay, mi madre, tú cuando yo oí eso. Ay, mi madre. Bueno, yo lo he compartido ahí. Ay, mi madre, hacer. Oye, Virulichi y los otros, cómprenle un bozal a eso tiene más lengua que cuerpo. ¡Oh, tu madre! ¿Qué va? Con amigos como amigas como esa no quiero enemigos, ¿eh? Se acabó de cargar y en la cara de todo el mundo la huelga de los un plantado tomando Coca-Cola. Ahora, ¿para qué? ¿Tú tuviste que decir eso? ¿Para qué? ¿Para qué? Para desacreditarlo. Ya, para desacreditarlo. Porque yo personalmente había perdido el interés en eso ya. ¿Sabes? Yo que más o menos lo estaba viendo y siguiendo. El hombre... Porque ya para qué voy a estar mirando a un tipo que yo sé que está jactándose de Coca-Cola. ¿Para qué? Mira qué rico. Acabaste con Luis Enrique, Labrador, María Teresa, Rafael, y acabaste. Te acabas de cargar la huelga de Washington. Eso ya Biden sabe que el hombre afuera ya está tomando Coca-Cola. Bueno, ¿qué situación con el hombre que está formando intriga ahí, plantado ahí? No, ya. Ya sabemos que el hombre está bien, está tomando esta Coca-Cola. Porque la mandan para ahí. La mandan para ahí. ¿Qué necesidad tú tenías si tú vas allí para coger tu biuchi, batear, cooperar con la seguridad del Estado? ¿Por qué tú tienes que estar haciendo una directa y terminar diciendo, ya cuando te vas al lado del labrador, fíjate que ahí mismo dijo, oh, ya empezó? Yo no creo en plantadera, caballero, eso conmigo no sirvió, esa talla a mí no me convence. Cállate la boca. Entonces, ¿para qué fuiste tan lejos ahí? Ya. Y cuando llegaste a tu casa, lo acabaste de matar. Y sutilmente, tú eres monstruo chivateando, tú metes chivatería psicológica, ¿sí? Que ese riñón te hace la que está cuidando al hombre, pero al final lo coges, ¡bah! Y le metes veneno y ya. Y dices lo que tú querías decir. Que es ya matar la ilusión a la gente porque
Quizás hay una pila de gente que haya nacido en Estados Unidos y que en Cuba nunca estuvieron presos y nada, pero en Cuba casi todo el mundo ha ido preso, mujeres y hombres. Y la gente sabe lo que es un plantado, ¿eh? Fíjate que cuando la policía te ve que tú estás plantado. Ahora tú estás en un calabozo, en una estación de policía o en la prisión, y tú te ves tomando agua, ¿sabes? Ya el tipo pierde la credibilidad en ti. ¿Sabes? Porque sabe que tienes que, para morirte ahí, tienes que aguantar 60 días. Y en esos 60 días vamos a ver de qué tú estás hecho. ¿Sabes? También he estado plantado con personas adentro. Claro, no me he quitado la ropa. ¿Sabes? Y he sido el único que estaba plantado. Porque uno se planta a veces porque le quitan derechos a uno, porque uno tiene la razón en algo y no te la quieren dar. ¿Sabes? Y la tienen cogida contigo y en banco y actúan mal con uno. ¿Sabes? Y cuando estás en una celda que hay 8 o 10 personas, o 4 o 5, que viene la comida, el que está plantado tiene que decirle al guardia, la mía no la quiero, la mía llévatela y ponla en el oficial de guardia, todas vez reuniéndola una arriba del otro. ¿Sabes? Y esto entonces ya cuando va, ven que la bandeja va subiendo, porque hay que dejar las bandejas ahí, ¿eh? Hay que dejarla ahí, día por día, pam, 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 que ya 8, 9, 5, espérate un momento. Este tipo se está haciendo el loco, entonces van a ver qué te pueden ofrecer. Y así todo, a veces ponen las bandejas, porque a los guardias no les conviene que tú te plantes, ponen las bandejas, las meten para adentro, y a lo mejor tú estás tirado en la cama porque tú no quieres comida, y coge uno y coge tu bandeja y va y te dice, fulano quiere comer. Y tú le dices, tú sabes que yo estoy plantado, yo no voy a comer. No, me la puedo comer yo y uno tiene que decirle que comértela de qué, para que la policía diga que yo me la estoy comiendo, que yo estoy comiendo, no, mi bandeja, acá mi bandeja, y tienes que levantarte y ponerla afuera, sacarla para afuera, que salgan las vacías y la tuya llena afuera. ¿Sabes? Porque en cuanto se la deja a alguien, ya para el guardia, tú estás comiendo. Ya, te echan a un lado. ¿Me entiendes? Fíjate todas las reglas que tiene un plantado, te la estoy echando ya desde adentro, de las entrañas, para que conmigo no vengan con ningún tipo de invento de eso, que no lo pienso discutir con nadie. ¿Sabes? Así es como se hace. No hay de otra. Porque si no, perdiste juego. Porque tú te plantas, ¿sabes? Para que te hagan caso, para que te atienda alguien. ¿Sabes? Pero si alguien te ve que tú estás comiendo y tú estás tomando Coca-Cola y todo eso, ese alguien no va a hablar nada contigo. Y más si sales tú, la madrina, a decir que el hombre se está jactando de Coca-Cola. Imagínate tú. Mira, ustedes analicen esto que les voy a poner. A ver, vamos a hacer algo psicológico. Cuando yo le digo, piensen en un hombre que está plantado, sin comer y sin tomar agua, ¿qué le viene a la cabeza a usted? Preocupación, puede morir. Y si yo le digo que el hombre que está plantado, está ahí, está tomando Coca-Cola, ustedes van a decir, ¿tomando Coca-Cola? Entonces está bien. ¿Sabes? Pierde la preocupación. Era lo mejorcito que tenía ahora, lo que estaba haciendo el labrador, pero fuiste para ahí, Teresa, y te lo cargaste completo. Te lo cargaste. ¿Usted quién va a creer en un plantado tomando Coca-Cola? Estoy plantado. Caballero, estoy plantado. Estoy plantado. Sí que llamen a Cibercuba, llamen a ADN, que yo estoy plantado. Así que hay que preocuparse por mí. Yo estoy plantado. Plantado, sí. Estoy plantado. Para que no suelten a todos los presos políticos, yo estoy plantado. Fíjate eso. Estoy plantado. Estoy plantado, seres, fíjate eso, estoy plantado aquí. A que sepa. Ya. Y me voy a meter dentro de la nevera de la casa con los jamones. Estoy plantado. Ya, estoy plantado aquí así. A que sepa. Estoy plantado. La uso. Estoy plantado. Estoy plantado. Estoy plantado. Luego,
Es un abuso y una falta de respeto lo que tienen con nuestros esposos. Estoy plantado. Oye, Teresa, estoy plantado. Parten ahí que estoy plantado. A ver, viene que hay un plantado aquí en su casa. Aquí, tomando Coca-Cola. Estoy plantado. Basta ya de abuso ya. No, basta ya de abuso. Estoy plantado. Fíjate eso. Estoy plantado. Hostia, esto llena cantidad, ¿eh? Esto te llena... Ya me tiene ya con gases ya. Esto llena mucho. Oye, María Teresa. Desde que te vi ahí, tú sabes que yo sí te muerdo bien. Sabes que yo soy el tipo que te conoce bien a ti, que es que cuando tú das un paso ya estoy ahí. Desde que te vi ahí en Washington. Dije, mira esta, la seguridad del Estado está donde quiera. Fíjate que tú no trabajas. Tú viniste de Bruselas y ya estás en Washington. Que es a no sé cuántos kilómetros de tu casa de Miami. Tú eres la seguridad del Estado, estás donde quiera. Y todo lo echas a perder. Todo lo echas a perder. Todo termina en chivatería. Y desde que te vi ahí, dije, ¿qué hace este bicho ahí? Pero bueno, como sé que el otro es amigo de Virulichi, de represor de Sosa, van, qué sé yo, digo, bueno, yo lo mandaron a un país a lo mejor para apoyar, pero yo siempre, tú sabes, contigo con un ojo abierto y todo cerrado. Pero cuando vi que hiciste la directa y te despegaste del labrador para poder hablar más de él ahí mismo, no, yo no creo en las plantaderas, que si yo que sé cuándo, yo nunca he tenido fe en eso, yo no creo en plantado. Oye, cállate la boca. ¿Para qué entonces vas a ir tan lejos? Vas a estar con el hombre ahí apoyando, no has terminado la directa y ya lo estás criticando. Le estás matando ya la visión a la gente ya. Y entonces cuando llegas a tu casa dice que el tipo tiene que cuidarse. Oye, tú trabajas sutilmente, te haces la preocupada, la que está preocupada por el tipo para acomodar bien cómo va a dejar caer la bomba. Y de momento va de riñón, yo se lo digo que se lo cuide bien porque se está embuchando mucho de Coca-Cola. Es mucho lo que está metiendo en esos 12 días. Es decir, que los pomos y los pomos y los pomos.